El anime inicia presentándonos el juego New Gate, un mundo donde el único límite es tu imaginación. Aquí puedes elegir ser desde un aventurero hasta un herrero. Incluso el jugador podría elegir la raza que querría ser. Sin embargo, pronto el juego se convirtió en una pesadilla, ya que era imposible desconectarse. Además, si eras eliminado, lo mismo te pasaba en la vida real. Por suerte, nuestro prota llamado Shin decidió volverse el más fuerte del juego. Solo esta forma podría liberar a la gente del juego. Luego de tanto esfuerzo, se despide de sus amigos para ir a pelear contra el jefe final. Al llegar a su guarida, no duden en atacarlo con todo lo que tiene, cortando las partes del monstruo, aunque este era capaz de regenerarse. El chico le lanza múltiples ataques para impedirlo. Gracias a ello, por fin logra derrotarlo y ahora todos los jugadores serán libres. Para comprobarlo, el chico revisa un pergamino con el nombre de todos los jugadores activos, hasta que finalmente solo queda él. Cuando estaba por cerrar sesión, se abre una puerta que emana una luz blanca. De la nada, el chico despierta en un gran campo. Aunque el paisaje era similar al del juego, tenía detalles súper realistas. En eso, revisa sus estadísticas dándose cuenta que han subido bastante. El asunto es que no podía desconectarse y no tenía conexión con el servidor del juego. Confundido, el chico intenta regresar a la casa que tenía en el videojuego. Aquí ve como una elfa estaba siendo raptada por un grupo de hombres. Sin embargo, aparece un enorme jabalí que los asusta. Cuando estaba por atacar a la chica, el prota lo acaba sin problemas. Él está sorprendido de la gran fuerza que tiene, y ya más tranquila la elfa se presenta como Tierra Lucent. Al escuchar el nombre del prota, ella le pregunta si conoce a su maestra, Shni Raizar, la dueña del santuario lunar. Rápidamente el chico la reconoce, ya que era uno de los personajes de apoyo en el juego. Lo malo es que Tierra no quiere decirle su ubicación, porque recién acaba de conocerlo y los tipos de hace rato también estaban buscando a la maestra. Lo único que podía hacer era dejarle un recado que costaba 1000 Jules, que era la moneda del juego. El prota solo tiene Yals, algo que sorprende mucho a la elfa, ya que lo acaba de sacar de una caja mágica, objeto que solo poseían los reyes o ancianos de alto rango, sin contar que su moneda actualmente vale 10.000 millones de Jules y ayuda con la magia, aunque en el juego era la moneda de menor valor. Intrigada, la elfa quiere saber más de su identidad, pero queda en shock al saber que era un humano alto. Resulta que esa raza estaba extinta. Ellos desaparecieron en algo llamado el Ocaso de la Prosperidad hace 500 años. El prota descubre que eso coincide cuando derrotó el jefe final y liberó a los jugadores. Básicamente, ha viajado 500 años en el futuro del juego. Mientras piensa en eso, le regala su moneda a la elfa, ya que la ayudará con la magia. Ella se siente triste al saber que fue reconocida y le revela que las elfas de cabello negro solo traen desgracias a donde vayan. Hasta fue echada de su aldea por atraer monstruos. Por esa razón su maestra hizo un hechizo ilusorio alrededor de la tienda, para que su cabello cambie de color y pueda estar a salvo. El prota se da cuenta de que por eso mismo casi es capturada al estar fuera de la tienda. Entonces le pregunta si su cabello siempre fue de ese color. Ella responde que antes era plateado pero le lanzaron una maldición. El prota busca una de sus habilidades para analizarla, descubriendo que su maldición fue aleatoria, así que le lanza un hechizo de purificación para arreglarla, pero solo funcionó con parte del cabello. A pesar de eso, ella se siente agradecida con el chico, porque no veía ese color en su cabello hace 100 años. El prota la reta a salir de la barrera. Para que no tenga miedo, promete eliminar a cualquier monstruo que se acerque. Ambos salen de la barrera y caminan por todo el bosque. Resulta que el que la maldijo desapareció por completo. Esto emociona mucho a Tierra, porque hace mucho tiempo que no podía admirar la naturaleza. Luego de eso, Tierra le agradece y dice que su maestra tardará en volver, así que el prota quiere aprovechar para inspeccionar la ciudad. De esta manera podrá conocer mejor cómo funcionan las cosas en este lugar. Entonces, la elfa le regala una carta de presentación. Con ella podrá entrar a cualquier lugar sin pasar por la fila de inspección. Efectivamente, puede entrar a la ciudad sin problemas. Aquí, un soldado le recomienda cuidar su carta, porque puede usarla para cosas como una audiencia con el rey. Lo primero que hace el prota es ir al gremio de aventurero. Al tratar de inscribirse, una chica le dice que presente una solicitud al otro piso, donde se encuentra con la hermana gemela de esta llamada Silica. Mientras espera la aprobación, el chico es interceptado por Silica, que también hace de camarera durante sus ratos libres. También siente curiosidad por la carta de presentación que tiene. Por eso quiere que verifique su autenticidad con el jefe del gremio, Barluxheim. Este coloca su carta junto a la del prota, ocasionando un brillo,
lo cual revela que es verdadera. Como Barlux notó que la elfa no le dio muchos detalles de la carta, menciona que entre los beneficios de la carta está poder entrar a los gremios directamente. Al ser tan poderosa, lo incita a destruirla solo si no cree que es capaz de protegerla. Sin embargo, el prota promete cuidarla. A la mañana siguiente, el chico se lamenta por no despertar en el mundo real. Sin otra opción, va al gremio para recibir su tarjeta de aventurero, donde vemos que se compró ropa nueva. También que en su tarjeta es clasificado como un rango SS y otras letras más, por lo que puede aceptar misiones bien pagadas. Aunque de momento, el prota decide tomar la misión de recolectar hierbas de Ilk. Sin embargo, era muy difícil de encontrar a pesar de que en su tiempo era trabajo de principiantes. En ese momento, se topa con un Skullface Jack. Este era un monstruo de alto rango. Por lo visto, acaba de eliminar a alguien. Rápidamente, el chico se lanza para atacarlo y queda sorprendido al ver que poseía una espada de luz, lo cual hace al monstruo uno especial. Aquello anima al prota a derrotarlo, por lo que desactiva el limitante de sus poderes. Gracias a esto, lo elimina de un golpe. Además, descubre el gran poder que tiene en este mundo, algo que le parece divertido. En otro lado, la espada de luz cae en la habitación de Rione, la princesa Beireut. Ella manda a averiguar su origen y dice que el responsable debe ser alguien muy poderoso. De regreso con el prota, ve cómo llegan a la ciudad un grupo de heridos. El guardia le comenta que fueron atacados por el Skullface, aunque de 12 solo sobrevivieron 4. El prota se da cuenta que fue el monstruo que enfrentó. También que su espada de luz cayó en el reino. Nervioso, el chico se hace el que no sabe nada, aunque por suerte no hubo heridos de por medio. En el gremio, todos los aventureros están reunidos porque quieren eliminar al Skullface, pero el prota informa que él logró vencerlo. Aquello emociona mucho a Celica, que suele ser una persona seria. La conversación es interrumpida por Els, un elfo que trabaja en el gremio con Celica. Al igual que la chica, no está seguro que la gema que posee el prota sea del Skullface, ya que el chico no parece un aventurero fuerte, así que deciden examinar la gema. El prota aprovecha para preguntar si los Skullface suelen aparecer seguido por el bosque. Els explica que esos monstruos aparecen cuando el maná se fusiona con el rencor de los no muertos. Como no hay mucho maná en el bosque, es raro que aparezcan. El prota deja sorprendido a los chicos al decir que el monstruo era de nivel 359. Esto lo pueden comprobar al ver la gema del monstruo. El caso es que la fuerza del prota no parece ser suficiente para acabar con un monstruo de ese calibre. Por eso pide al elfo que guarde el secreto. Poco después, la hermana gemela de Celica atiende al prota en el restaurante buscando hablar con él. Sin embargo, son interrumpidos por un aventurero llamado Wilhelm Avis. Por lo visto, alguien muy temido en ese lugar. Como el prota no lo conoce, pues ni se sorprende. Wilhelm dice que es llamado el vampiro, porque caza muchos no muertos, aunque el prota piensa que es por lo pálido. Wilhelm explica que su arma mítica tiene el poder de absorber la vitalidad de sus enemigos y transferirlas a su portador, aunque también puede acabar con este mismo. Aquello no parece asustar al prota, que solo estaba enfocado en comer su cena. Más tarde, el chico acude a la biblioteca para saber más del nuevo mundo. Pasa que el reino de Beirelich fue fundado pocos años después del Gran Ocaso, básicamente luego de que el prota liberara a los jugadores. Lo malo es que la información en los libros era insuficiente. Por su parte, Barlux hace una reunión con los socios del gremio para hablar sobre el Skullface que derrotó al prota, ya que parece poco creíble. Pero luego de confirmar que la gema del monstruo era verdadera y de alto nivel, el guardia del reino pide información sobre el chico, pero Barlux responde que quiso mantenerla en secreto. Entonces, el caballero revela que la espada que cayó en el cuarto de la princesa era una espada de luz legendaria nunca antes vista. De regreso con el prota, es visto atentamente por una chica bestia mientras come un poco de carne. Entonces, la invita un poco y deduce que está bien cuidada para ser una vagabunda o estar perdida. Ella se presenta como Millie y por lo visto venía con Wilhelm, aunque él dice que es una pequeña del orfanato que siempre se la pasa escapando, por lo que él debe buscarla. El aventurero se sorprende que se lleve tan bien con el prota, pues suele ser tímida. Antes de despedirse de ella, le pide que salve el bosque del norte. Llegada la noche, el chico se queda muy pensativo con lo que le dijeron, sobre todo porque fue a él. Como no tiene nada mejor que hacer, decide ir al lugar. De paso, podrá contactar con Schnee, así que van con Tiera y le muestra una espada antigua de la luna azul. Con esta, buscaba obtener el contacto de su amiga, ya que era su espada y solo podía ser usada por ella. Tiera empieza a creerle porque siente una gran presencia al estar cerca de la espada. Por eso, promete hacer que la revisen. Aparte, el chico le da ítem.
Este era una carta que se envía al destinatario con solo escribir su nombre, pero el prota no le funciona al escribir el nombre de Schnee, por eso piensa que Tiera pueda hacerlo en su lugar. Luego de eso se dirige al bosque del norte, donde una voz le susurra de manera desesperada que se marche. Aún más intrigado, el chico decide explorar el lugar, sabiendo que encontrará algo más adelante. Efectivamente, se topa con un templo del zorro protegido por una barrera invisible. Al entrar, escucha cómo ésta se rompe. Aquí se encuentra con un pequeño zorro blanco que está bajo un hechizo de envenenamiento. De inmediato, el prota lo cura, pero antes de irse son rodeados por varios monstruos que aprovecharon la ruptura de la barrera. Sin embargo, el prota acaba con ellos sin problemas, solo utilizando una mano. Posteriormente, las estatuas de zorro se rompen revelando a monstruos llamados Golem Invadido, los cuales eran de alto nivel. Lo peor era que estaban llenos de miasma, por lo que su comportamiento era agresivo. Debido a esto, el prota quiere evitar una pelea con ellos, así que los atrapa. Los retiene con unos lazos de sombra. A pesar de eso, los monstruos se liberan y lo rodean con una niebla de miasma que bloquea su vista. Por suerte, el pequeño zorro le indica que utilice el círculo mágico donde estaba. Gracias a este, podía ver a los monstruos a través de la niebla y sin otra opción, los elimina. Emocionado, el zorrito le agradece al prota por salvarlo, donde revela que es de nivel 200. Ni tonto ni perezoso, el chico lo convierte en su mascota. Aparte, se pregunta si esta criatura inexistente en el juego puede ser la clave para regresar a su mundo. En otro lado, Schnee por fin recibe la carta del prota. Más tarde, el prota piensa que no es conveniente informar al gremio sobre el zorro blanco. Por eso, le propone hacer un contrato. De esta forma, podrán ocultar sus estadísticas y estar juntos para siempre. Emocionada, la criatura acepta. Entonces, juntan sus cabezas causando un destello de luz. El contrato estaba hecho. Ahora solo faltaba un nombre. Al prota se le ocurre Yusuha. Por lo visto, le gusta mucho. En eso, Shin recibe un mensaje de Tiera. Ella le dice que pudo enviarle su carta a Schnee. Con esta buena noticia, el prota y su mascota deciden volver al gremio. En el lugar, intenta hablar con Celica, aunque se crea un conflicto porque las gemelas no saben a cuál de las dos se refiere. Posteriormente, busca una nueva misión para hacer. Justo encuentra una de sus asesor de habilidades en el orfanato, así que aprovecha para visitar a Millie. Cuando llega a la iglesia, es recibido por una monja que lo mira con un poco de desconfianza al escuchar que vino por Millie, pero se tranquiliza al notar que había confianza entre ellos. Además, le cuenta cómo fue al bosque y gracias a ello rescató a su nueva mascota Yusuha. Por su parte, la monja se presenta como Tria. Ella comenta que estaba buscando a un aventurero con una habilidad en específico que le pueda enseñar. Debido al puesto de la mujer, el prota piensa que se trata de curación, pero ella dice que quiere aprender a purificar, algo que parecía más complejo, debido a que en ese mundo no todos poseen habilidades, peor las de ese tipo. El prota no se hace problemas y responde que puede enseñarle. A cambio, quiere saber sobre el poder de Millie y algunas cosas sobre la iglesia. Esta información era muy valiosa para el chico, así podría conocer mejor este mundo. Millie intercede por él pidiéndole a la monja que es de confiar, por lo que acepta su propuesta. Le cuenta que el poder de la pequeña tiene el título de compositora estelar. Hace que tenga visiones del futuro muy acertadas. Por esa razón, le pidió ayuda en su momento. El prota sabe que si su poder es descubierto, puede ser usado para el mal. Por suerte, los pequeños siempre son protegidos por Willam. Pero a lo que vamos, Tria quiere que una de sus hermanas sea quien aprenda la habilidad de purificar. Mientras la esperan, los pequeños juegan con Yusuha. En el caso de Millie, tiene afinidad con el monstruo, y este viene solo hacia ella. En ese momento, una chica aparece para preguntarle al prota si vino a salvarlos. Resulta que el nuevo sacerdote del lugar quiere cerrar el orfanato, debido a que es una persona que está cegada por el dinero. La única que puede impedir todo esto es Lacia, la nieta del antiguo sacerdote. Si ella aprende una habilidad como la es de purificar, tendrá el derecho de dirigir a la iglesia y de paso evitar que cierren el orfanato. El prota por fin entiende por qué Tria buscaba desesperadamente un sucesor de habilidades. Millie les dice a todos que se tranquilicen porque el prota los salvará a todos. Aquí el chico se da cuenta de que la pequeña sabe elegir muy bien a la gente con la que habla. Aquello lo vemos porque el resto de pequeños entran en más confianza con el prota. Poco después conocemos a Lacia, una chica un tanto torpe debido a su timidez. Aún así está dispuesta a aprender. De la nada son interrumpidos por Willam. Con una mirada intimidante le pregunta al prota qué es lo que busca en ese lugar y qué tanto le han contado.
Tria intenta tranquilizarlo, mencionando que Millie les dijo que el chico es de su entera confianza. Entonces, el aventurero lo acepta al saber que vino de ella. Aún así le deja una advertencia. Dicho esto, el prota les explica que necesitan derrotar a 200 no muertos con niveles mayor al 150 y con un orbe sagrado en la mano. Muy fácil por lo visto. El caso es que el chico les dará una ayuda extra, debilitando a los monstruos para que Lacia acabe con ellos de un solo golpe. También les prestará el orbe. Determinada, la chica promete esforzarse para que todos estén seguros. Willem dice que los acompañará en su misión. A pesar de que confía en el juicio de Millie, se le hace raro que el prota parezca un novato y pueda acabar con monstruos de alto nivel como si nada, a menos que sea un elegido. Por esa razón, lo invita a un bar para preguntárselo directamente. El prota queda sorprendido, pero piensa que no es así, ya que a diferencia de un elegido, él apareció en ese mundo no solo con muchos poderes, sino con los recuerdos de su vida pasada. En otros asuntos, el chico aún no puede creer cómo es que Willem es temido por los otros aventureros si es una buena persona. Incluso tenía pensado ayudar a los pequeños del orfanato para que tengan un lugar donde vivir. En eso, el prota recibe un mensaje de Tierra. Ella le dice que su maestra recibió el mensaje. Aunque le asusta un poco las cosas que le contó de él, la cosa es que se verán pronto y le envía una carta de presentación del santuario lunar. Curiosamente, Willem también poseía una, algo que genera más confianza en el aventurero. Al día siguiente, acuden a las llanuras fantasma. Al principio, Lacia siente miedo por los monstruos cubiertos de miasma, pero toma valor para cumplir su misión. De esta forma, los chicos se la pasan peleando con ellos, mientras que la chica los cura para subir de nivel. Poco después, se adentran en el bosque y cruzan una barrera del gremio donde hay monstruos más fuertes. Para el prota y Willem, esto no era un problema, así que acaban con ellos rápidamente. En otro lado, la princesa Rione pelea contra un Skullface. Ella agradece que el trabajo se le hace fácil debido a su espada de luz. Cerca de ellos, un grupo de caballeros estaban siendo derrotados por un monstruo parecido. Afortunadamente, Schnee llega para salvarlos. Luego de curarlos a todos, el jefe de los caballeros le agradece y comenta que últimamente han aparecido varios monstruos de alto nivel que ni siquiera los caballeros élite han podido destruir. En cambio, Schnee puede eliminarlos como si nada. Por su parte, ella sigue su camino en busca de más monstruos mientras se siente emocionada porque volverá a encontrarse con el prota. De regreso con este, él y Wilhelm derrotan al último monstruo necesario para que Lacia aprenda purificación. Ella se emociona mucho por eso, ya que por fin salvarán el orfanato. Cuando estaban por volver a casa, escuchan un extraño sonido. Era la materia de los monstruos eliminados reuniéndose en un solo lugar. Cuando finalmente termina de ser acumulado, se transforma en un enorme Skullface de nivel 804. Básicamente, con ese poder era capaz de acabar con una nación entera. El monstruo no se anda con juegos y destruye la barrera del gremio fácilmente. Los chicos tratan de escapar, pero no pueden, al ser rodeados por una horda de no muertos. Wilhelm sugiere atravesarlos, pero el prota dice que se quedará a pelear contra ellos, al mismo tiempo que desactiva el limitador de sus poderes. Wilhelm siente cómo emana un gran aura del chico. Intrigado, le pide explicaciones cuando vuelvan a verse. De paso, el prota hace una abertura en la horda de no muertos y le da un potenciador físico a Wilhelm para que escape más rápido. Sin personas que interrumpan, comienza la verdadera batalla, donde incluso Yusuha muestra sus poderes, y derrotan a los monstruos. A lo lejos, Schnee nota las expresiones en el campo de batalla, mientras que el prota cada vez se ve más rodeado de monstruos. Justo en ese momento, ella aparece. Aunque ambos querían reunirse como si nada pasara, los monstruos aún seguían acechándolos. Por suerte, Yusuha crea una barrera para que hablen tranquilamente. De inmediato, la elfa se lanza para abrazarlo fuertemente. El prota impactado no sabe qué decir, pero Schnee estaba conforme con que haya vuelto. No hay tiempo para ponerse sentimentales, porque Yusuha deja de mantener la barrera y el gran Skullface aparece. El prota y Schnee se unen para lanzar un ataque en conjunto después de recitar un conjuro, y eliminan a todos los monstruos. Y el prota tumba al Skullface de un solo golpe. Lo sorprende es que el monstruo hable antes de irse al otro mundo, pero ni modo, ya veremos eso más adelante. El prota aprovecha que tiene tiempo para hablar con Schnee y aquí le cuenta cómo fue pelear con el jefe final llamado Origen, y luego de derrotarlo fue enviado a los 500 años en el futuro. Por su lado, la elfa lo entiende, contando cómo pensó que había salido del juego, ya que la mazmorra del jefe final desapareció. Cuando los jugadores de apoyo quisieron buscarlos, no tuvieron tiempo porque el continente fue invadido por varios sismos. A partir de entonces,
Schnee volvió al santuario lunar. En eso, el prota le pide a la elfa que deje de llamarlo maestro, ya que a estas alturas, ella es alguien muy poderosa y que le diga de esa forma puede llamar mucho la atención. Así que pide que le diga por su nombre, algo que la pone muy nerviosa. Lo mismo pasa con el prota. El caso es que ahora el chico quiere ir al lugar sagrado que leyó en la biblioteca del reino. Schnee deduce que quiere averiguar cómo volver a casa. Por lo visto, a ella le gustaría acompañarlo para estar cerca suyo. El prota le pregunta si recuerda cuándo estaban en el juego y ella responde que sí, aunque en esos tiempos ellos no eran independientes. Básicamente su comportamiento era como el de un NPC, pero ahora son más conscientes de su entorno. Aún así, Schnee no olvida la promesa que hizo con el prota, la cual aún no sabemos. La elfa pregunta por Yusuha, que por si no nos hemos dado cuenta, tiene 3 colas. Ni siquiera el prota lo sabía a estas alturas. Incluso descubre que la criatura podía hablar perfectamente japonés. Esto gracias a que lo liberó del sello donde se encontraba. Sin embargo, el prota le recomienda no hablar en público para pasar desapercibidos. Además, oculta sus 3 colitas como si nada. Schnee queda sorprendida de que el prota haya domado a esa clase de criatura. El asunto es que ahora irían en busca de sus amigos que casi los tenían olvidados. Mientras, ellos seguían huyendo hasta que Wilhelm nota 2 presencias. Pero se trata del prota y la elfa. Cerca del lugar, Rion encuentra la grieta que hizo el prota durante su batalla con el Skullface. Ella y sus soldados quedan sorprendidos por la gran fuerza de la persona misteriosa, hasta que uno de los soldados encuentra la espada del prota y dice reconocer el símbolo que tiene. Era un humano que hacía de herrero, el mismísimo prota, un humano alto. Esto les hace pensar que esta especie ha vuelto a su mundo, por lo que Rione sugiere buscar más información en el santuario lunar. Después de todo, el prota era dueño de ese lugar y dice que si lo encuentra, lo retará a un duelo de combate. Aparte, sería un buen marido. El prota se aseguró una esposa sin siquiera saberlo. De vuelta con el chico, Wilhelm exige que le cuente todo lo que está pasando, ya que no es normal que Schnee se doblegue ante el chico, incluso lo siga. El prota intenta decir que ella fue quien acabó con el Skullface gigante, pero Wilhelm no le cree nada de lo que dice. Era muy claro que el prota se ocupó del monstruo gigante y de la mayoría que estaban en el bosque. Al verse descubierto, el chico no tiene otra que decir toda la verdad. Le revela que es un humano alto y el maestro de Schnee. Incluso estuvo conteniendo su poder todo este tiempo. Wilhelm comenta que hay muy pocos registros de los humanos altos, pero se sabe que sus poderes eran casi divinos. El prota le cuenta cómo antes era herrero, por eso se ofrece a reparar su lanza. Licia despierta muy preocupada sin saber qué ha pasado, hasta se sorprende al ver que está cerca de la famosa Schnee. Durante el camino, el prota ofrece a los chicos acompañarlos hasta la entrada de la ciudad, pero Wilhelm responde que Lacia ya cumplió su misión. Ahora, él se hará cargo de todo lo que pase en adelante. Entonces, el prota le entrega una de sus cartas instantáneas para que se comuniquen solo en caso de emergencia. Al principio, Wilhelm duda, porque no quiere arrastrarlo en lo que se viene. Pero el prota no quiere dejar de lado a los que ahora considera sus amigos, sobre todo el aventurero que cuida el orfanato. Schnee sigue admirándolo como al principio porque no ha dejado de ser la persona que se preocupa por el resto. De vuelta a la cabaña, Tiera se sorprende de ver al prota con su maestra. Antes de contarle todo lo que ha pasado, Schnee le revela a Tiera que el prota es dueño del santuario lunar, lo que lo convierte en su jefe. La elfa se siente nerviosa porque no le creyó al principio. Aparte lo trataba de tú a tú. El chico le dice que se tranquilice, que no necesita ser tan formal con él. Dicho esto, cenan con un gran banquete. El caso es que Tiera queda intrigada al ver la comida. Resulta que Schnee buscó los mejores ingredientes para preparar la cena, y entre ellos habían monstruos de gran nivel. El aura que se veía en la comida eran sus restos de maná que aún daban vueltas por los platillos. Tiera queda aún más sorprendida porque no puede creer que hayan conseguido tantos ingredientes de alta calidad. De esta forma, todos disfrutan la deliciosa cena, incluido Yusuha. Al terminar, el prota habla con Schnee sobre cómo el resto de personajes de apoyo se encuentran viviendo por su cuenta. Luego de que los humanos altos abandonaran el juego, todos hicieron su vida independiente. En eso, nos damos cuenta de que Tiera se puso borracha, algo poco inusual. Así que su maestra se la lleva para que duerma. El prota aprovecha para hacer lo mismo en su antigua habitación. Sin embargo, despierta en medio de la noche al sentir una presencia blandita. Se trataba de Schnee, que se había acostado a su lado. Nervioso, el chico no sabe cómo reaccionar. Peor, cuando ve a la elfa llorar al mismo tiempo que menciona su nombre. A la mañana siguiente, ella desaparece.
En su lugar, Yusuha se transformó en una pequeña bestia kawaii. Resulta que los colamentales podían adoptar una forma humana, así que el prota no tarda en vestirla para que desayunen. Ya más tranquilos, le pregunta a Yusuha qué hace en el templo donde la encontró. Ella responde que se le hizo un lugar cómodo. También le pregunta si sabe algo sobre lo sucedido hace 500 años, pero Yusuha se la pasó durmiendo todo ese tiempo. Solo se despertó por un momento cuando sintió un fuerte terremoto y decidió ayudar. Luego de eso, despertó cuando conoció al prota. Todo esto gracias a Millie. Como agradecimiento, Schnee sugiere que le regalen un kafaye, un dulce élfico muy delicioso. Por lo visto, un invento de Tiera. En eso, Schnee le recuerda al prota que necesitan abrir su armería, ya que solo tiene acceso al almacén. De paso, le informa que alguien quiere verlo desde hace mucho tiempo. Se trataba de Girard, un hombre bestia que parecía ser un buen amigo del prota. Al escuchar su nombre, el chico queda sorprendido, porque no esperaba que sobreviviera por tanto tiempo. A pesar de ello, se alegra de poder verlo nuevamente. Tiera les desea un buen viaje, pensando que su maestra solo irá con el prota, pero Schnee responde que los acompañará en el viaje. Tampoco debe preocuparse por la tienda, ya que pueden llevarla consigo. Aquella noticia emociona mucho a la elfa. Mientras preparan todo, los chicos dicen que primero dejarán los pendientes que tienen en la ciudad. Schnee informará sobre los Skullface mientras que el prota irá al gremio. Antes de irse, Schnee dice que creen un chat de voz para comunicarse y Tiera debe inscribirse como aventurera. Entonces, el prota dice que le ayudará con eso. En lo que espera que se cambie, abre su antiguo lugar de forja y quiere hacer unas espadas. Aunque llevaba mucho tiempo sin fabricar una, aún conserva sus habilidades de herrero. Lo malo es que hace una espada demasiado chetada sin querer. Claramente no puede vender algo como eso, por lo que hace varias de nivel más bajo. En eso, llega Tiera lista para ser una aventurera, con un traje que le queda muy bien. El prota no deja de mirarla, sobre todo por sus opais. Algo de que ella se da cuenta, pero no parece molestarle mucho. En la ciudad, Tiera queda sorprendida al ver tanta gente transitando, y eso que el prota dice que suelen ser más habitualmente. También le parece tierno que esté sorprendida con cada cosa que mira. Era de esperarse, luego de estar más de 1000 años encerrada en la tienda. Emocionada, ella lo toma de la mano para ir al gremio, pero ni siquiera sabía dónde quedaba. En eso se avergüenza al darse cuenta que está tomando la mano del prota. Al llegar al gremio, Cílica le informa al prota que le dieron el rango E. Este queda sorprendido con la noticia, pero resulta que comprobaron que eliminó a varios Skullface y al monstruo gigante. Merecía un rango más alto, pero parecía muy exagerado. En otros asuntos, Cílica, llena de celos, pregunta por Tiera. Ella piensa que es la novia del prota, porque escuchó que venían tomados de la mano. Cílica muestra tristeza al ver que el prota no perdió el tiempo y se consiguió una chica hermosa. Antes de que el asunto se ponga más incómodo, el prota pregunta por los lugares sagrados, aquellos que fueron destruidos hace 500 años, pero la chica no puede darle esa información a la gente con menos de rango B. Entonces, el prota piensa volver cuando suba de rango, mientras pide una misión en Fafnir, ya que se dirige a ese lugar. Cílica le dice que necesitan una escolta hasta cierta parte del camino y deberán unirse a 2 aventureros más. Los chicos aceptan y mientras esperan que llegue la tarde, el prota propone dar un paseo por la ciudad. De esta forma, visitan varios lugares y Tiera queda muy contenta. Su último destino es la iglesia donde son recibidos por Licia. Ella se impresiona demasiado al saber que Tiera trabaja en el santuario lunar, sobre todo que conoce a Schnee. Por lo visto, era una fanática de la elfa. Luego de eso hablan con el resto y Lacia informa que gracias al prota se irá la próxima líder de la iglesia, algo que le agradecen mucho al chico. Este pregunta por Willem y resulta que está investigando al otro sacerdote porque no confía en que se rinda. Por eso el prota le regala unos amuletos por si acaso. En ese momento llegan el resto de pequeños que quieren jugar con él y por lo visto también con Tiera. Luego de eso están por volver al santuario lunar. La elfa se queja porque les queda muy lejos, pero el prota le dice que gracias a su cristal de teletransportación irán en un segundo. Ella queda sorprendida porque la magia de teletransportación hace mucho tiempo que dejó de existir, aunque el prota dice que tiene suficientes materiales para hacer los cristales. De esta forma, llegan al santuario donde el prota usa su habilidad de almacenamiento para guardar la cabaña en un medallón. Hecho esto, van al lugar de la misión. En la caravana los esperan los otros 2 aventureros que mencionó Cílica. Entre ellos estaba una chica llamada Tsubaki y un hombre dragón Gaien. En eso llega Nak, el comerciante que contrató el servicio de vigilancia. Con todo listo, marchan a su destino.
Mientras tanto, el Consejo del Reino se queda sorprendido al saber que el santuario lunar desapareció. Algo muy raro, ya que ni los monstruos más fuertes podían destruirlo. Además, era una tienda de objetos muy valiosos. Por eso, esperan hablar con Schnee para saber lo que pasó. De regreso con el prota, Gallen le pregunta si alguna vez han eliminado a alguien. Tiara queda asustada por la pregunta, pero cuando Tsubaki dice que siempre vence a todos a pesar de su tamaño, el prota le aclara que en los trabajos de escolta deben enfrentarse a bandidos y a veces no tienen otra opción. Para conocerse mejor, el prota pide que se presenten de nuevo. Tsubaki menciona que es una luchadora de rango E que domina bien la magia. En el caso de Gallen, es un samurái de clase A, pero se especializa en el combate. Tiara dice que es un alquimista y sabe manejar un poco la espada. Por último, el prota dice ser un samurái que sabe usar magia, el más roto de todos, sin contar que tiene a Yusuha. Lleno de curiosidad, Tsubaki le pregunta si viene de Hinomoto, ya que los samuráis suelen ser de ese lugar. Resulta que era una isla formada por los terremotos de años atrás. Además, los gremios tenían nombres iguales a los del juego, algo muy curioso. Justo en ese momento la conversación es interrumpida por un frenazo. Pasa que fueron interceptados por unos bandidos. Ellos venían por la mercancía y el dinero del comerciante. De inmediato, el prota le ordena a Yusuha que lo proteja mientras ellos se encargan de los bandidos. La única que se muestra preocupada es Tiara, porque sabe que deberá eliminar a los atacantes si la situación se torna complicada, pero está decidida a hacerlo por sus amigos. Por su parte, los bandidos se ponen groseros, mencionando cosas innombrables que le harán a Tsubaki cuando lo sometan. Esto enoja mucho al prota, que empieza a emanar un aura oscura. Pronto, Tiara se da cuenta que habían más bandidos escondidos entre los árboles. Gallen intenta ir por el lado pacífico, prometiendo no eliminarlos si se retiran, pero los malhechores se ríen de ellos, porque no creen que unos simples rango E puedan contra todos ellos. El hecho de que tengan esta información da a entender que el ataque fue planeado por alguien. De la nada, sale Tiara eliminando a los bandidos entre los árboles, dando paso a la batalla. Tsubaki sorprende a sus enemigos derrotándolos con su gran poder. Lo mismo pasa con Gallen, quien revela tener una espada mágica. De esta forma, acaban con todos los bandidos, solo quedando el jefe como sobreviviente. Pero de este, el prota se encarga personalmente. Por suerte se contuvo, ya que solo lo dejó herido para poder sacar la información. Al ver que el prota estaba muy exaltado, Tiara no tiene mejor idea que calmarlo recostándolo de sus opais. Efectivamente, esto funciona, y el chico vuelve a la normalidad, mientras que la elfa queda muy avergonzada porque lo hizo de manera impulsiva. Resulta que ese era el método que usaba Schnee para tranquilizar a la elfa. Más tarde, Gallen dice que los bandidos que los atacaron buscaban objetos de la iglesia, aunque no les dijeron qué buscaban exactamente. Era muy sospechoso. Al escuchar esto, el prota deduce que todo esto tiene que ver con la toma de mando de Licia en la iglesia. Por eso, piensa que hizo bien al aceptar este cargo. Al final del viaje, Nak les agradece por su ayuda y les regala unos certificados para el gremio. Luego de eso, cada equipo toma su propio camino. Como el viaje a Farnit sería demasiado largo, el prota piensa en que deben comprar un carruaje para no tener que andar a pata. Cuando llegan a la tienda, el chico no se muestra muy convencido con los modelos que hay y menciona que puede modificarlos. Tiara le reclama por esto, ya que no quiere que lo vuelva un vehículo mágico que se conduzca solo, incluso que ni siquiera tenga caballos. Con el prota era de esperarse este tipo de cosas. De todas formas, compran un carruaje bonito donde el vendedor le recomienda algunos caballos. Sin embargo, el prota dice que sería mejor usar monstruos, porque suelen ser mucho más fuertes, pero para ello debían domar uno. En eso, el chico recibe una llamada telepática de Schnee. Ella le avisa que ya terminó sus pendientes en el reino, por lo que acuerdan encontrarse en una ciudad cercana. Aparte, se hará cargo de conseguir un buen monstruo para el carruaje. Aprovechando que están en llamada, le cuenta al prota cómo el Consejo del Reino se espantó al ver que desapareció el santuario lunar. Aunque para Schnee esto le sienta muy bien, ya que los nobles no dejaban de halagarla, con el único propósito de reclutarla en sus filas militares, hasta la proclamaron dueña del santuario lunar, y algunos le ofrecieron matrimonio. Sin querer, el prota dice que no es de extrañar, debido a que la elfa es la más hermosa de todas, algo que ella interpreta con celos por parte del prota. Mientras tanto, Tiara se muestra encantada con unos artículos, donde la vendedora les recomienda una posada humilde para pasar la noche. Aunque de humilde no tenía nada ese lugar. Era tan lujoso que los chicos tuvieron que gastarse casi la mitad de su recompensa para alquilar un par de cuartos, ya que desafortunadamente el prota no quiso compartir con Tiara. En el lugar, mientras las chicas se ponen cómodas, el prota revisa su espada,
hasta que llega la hora de la cena. Al terminar, el chico dice que se dará un baño y se irá directo a dormir. Esto le da una idea a Yusuha de bañarse junto a Tiera. El asunto es que lo hacen en la habitación del prota. Este no puede evitar escuchar cómo Yusuha se sorprende al ver las dos grandes razones por las que Tiera llama la atención, así que solo le queda ver a la luna. Mientras tanto, Schnee encontró al monstruo perfecto para que haga de caballo. Al día siguiente, el prota aprovecha en lo que llega Schnee para modificar el carruaje que compraron, aunque con su poder mágico lo hace en 2 segundos. Justo a tiempo porque Schnee ya se encontraba en la ciudad. En el camino, se topan con Gruefacio Jade, de nivel 751. Era el monstruo que capturó la elfa. Por lo visto, se lo pasó un poco la mano, ya que ese tipo de monstruos usualmente solo llegaban al nivel 650. Básicamente se consiguió un Puchamón legendario solo para que tire del carruaje. Lo bueno es que era amigable a pesar de verse tan imponente. Por su parte, el prota piensa que es demasiado para usarlo de caballo, pero Schnee le muestra que al ser una bestia sagrada puede cambiar su tamaño a voluntad. Así no ocupará mucho espacio cuando se alojen en una posada. Para que Schnee no se sienta mal por ser tan exagerada, aceptan su elección. Además, también vemos que Yusuha puede comunicarse con el monstruo al cual nombran como Resplandor. Dicho esto, empiezan su viaje. Durante el camino vemos que las modificaciones del prota dieron buenos resultados, ya que los amortiguadores evitaban los dolores en el trasero a la hora de viajar, algo muy revolucionario en un mundo medieval como este. Por su lado, Yusuha habla con Resplandor. Este le cuenta cómo reinaba las montañas sagradas junto a su madre, hasta que un aventurero la derrotó y él apenas logró escapar. Por suerte, logró ser rescatado por una elfa que resultó ser Tiera. Ella lo cuidó hasta que se volvió fuerte para volver a conquistar la montaña sagrada. Al ver esta bonita casualidad de la vida, Schnee decide darle la propiedad del monstruo a su discípula, algo que Resplandor acepta con mucho gusto. De esta forma, rompen su pacto y ahora Tiera se vuelve la dueña legítima del monstruo. Más tarde, mientras la elfa duerme, Schnee le confiesa que le dio al monstruo para que la proteja, ya que ellos no estarán con la chica por siempre. Aunque por ahora Tiera y el prota saben que pueden contar con ella, a lo que el chico responde que lo sabe muy bien, causando que Schnee se sonroje. Al día siguiente, por fin llegan a su destino, la casa de Girard, el amigo del prota. En la entrada son recibidos por unos chicos que parecen conocer bien a Schnee. Resulta que ambos eran los nietos de Girard. Ellos los guían hasta una habitación donde había un hombre elefante y una tortuga. En medio de ellos estaba el amigo del prota. Él se muestra muy emocionado porque no esperaba verlo en esa vida, pero antes de ponerse al día, Girard le presenta a Banku, su mano derecha, y Rajin Dolk, su mano izquierda. Por otro lado, Wolfgang, su sobrino, el rey de las bestias, y Quore, su hija. En eso el prota se muestra extrañado de que su amigo lo llame maestro, pero este responde que es para tranquilizar a los presentes, porque los humanos altos son considerados seres legendarios en la actualidad. Debido a eso, deben tratarlos con mucho respeto. Ahora, vemos un flashback de Girard y el prota a punto de enfrentarse a un enorme grupo de monstruos. Ellos estaban recordando esos viejos tiempos en el juego, cuando solamente era un mero personaje de apoyo en el personaje, pero ahora tiene más conciencia que antes. Por eso, quiere que el prota cuente qué le pasó estos últimos 500 años. Luego de resumirle todo lo que ya sabemos, Girard queda sorprendido, pero más importante que eso, le confiesa al prota que pronto se irá con San Pedro. Aproximadamente le queda un mes. Girard estuvo sintiendo esto desde que Schnee le informó sobre la aparición del prota. Parece que a causa de este, el tiempo volvió a fluir en él como si hubiera estado en pausa esperando su llegada. A pesar de ello, lo único que quiere el viejo es tener un duelo con su amigo. Su propósito era irse al otro mundo como todo un guerrero vikingo, luchando. Además de qué mejor luchar con el prota, la persona a quien considera como la más fuerte del mundo, y quiere probar qué tan fuerte sigue siendo. Al escuchar todo esto, el prota acepta sin dudarlo. En lo que se preparan, Girard menciona que no le ha comentado nada al respecto a sus sobrinos, pero sí a las bestias, ya que ellos han luchado a su lado todo este tiempo y entienden su postura. Llegada la noche, Girard decide contarle todo a sus sobrinos. Aproximadamente en una semana será el enfrentamiento. Wolfgang se muestra de acuerdo, mientras que Quore no lo entiende, pero el hombre le explica que ha vivido demasiado tiempo, más del que debería, y ha tenido que ver fallecer varias de sus generaciones. Quore logra entenderlo, por lo que acepta su decisión. De regreso con el prota, aún sigue pensativo por todo lo que acaba de suceder. Apenas se reencuentra con su amigo y ahora debe despedirse de él.
De esta forma es como los protas pasan la semana en el lugar, conviviendo con la familia de Girard, disfrutando de la comida, y en una de esas el prota aprovecha el tiempo para reparar el guantelete de su amigo. Gracias a ello, podrá luchar con todas sus fuerzas sin ningún problema. Una noche antes del duelo, Girard le pregunta algo muy importante sobre el prota. Si logra volver a su mundo, ¿abandonará a Schnee? El chico solo puede responder que volverá a casa, ya que no parece fácil llevarse a un personaje de un juego al mundo real, algo que lamenta mucho. De todas formas, todo puede pasar en este mundo mágico. El día del duelo, todos se dirigen a un lugar espacioso para presenciar el duelo. De paso, no se verán afectados por los ataques que puedan salir disparados. Los amigos y familiares de Girard se despiden prometiendo honrar siempre su legado. De esta forma, empieza el duelo. Ambos se lanzan con todo lo que tienen, causando grandes explosiones cada que impactan sus armas. Mediante se desarrolla la batalla, recuerdan los viejos tiempos donde combatían junto a los monstruos. Todos los presentes quedan sorprendidos ante esa demostración de fuerza. Sin embargo, los amigos de Girard y Schnee dicen que apenas se estaban calentando. En el campo de batalla, este dice que el prota es más fuerte, aunque solo estaba bromeando porque aún no desata todo su poder. De esta forma se transforma en un hombre lobo musculoso. Al mismo tiempo, recuerda cómo la noche anterior el prota le dijo que no usaría los títulos que tenía, sino acabaría con él en unos segundos. A pesar de ello, Girard no hubiera tenido problemas si la batalla era corta, con tal de conocer todo el poder de su maestro. En el presente, se lanza a la batalla y con una velocidad impresionante casi acierta un golpe. Luego, lanza su mejor táctica empujando al prota. De inmediato, aparece cerca suyo para seguir golpeando. Al ver la determinación de su amigo, el prota desata más su poder para darle la pelea que tanto buscaba. Esto desata una explosión de sus poderes. Cuando Girard logra conectarle un golpe al prota, se desploma en el suelo, sintiendo que ha llegado su fin. Aún así, está feliz y sabe que el prota es aún más poderoso de lo que vio. Entonces, el chico le muestra todo lo que tiene. De esta manera, cumple la última voluntad de su amigo. Cuando vuelve con sus nietos, les pide que lo honren, ya que fue capaz de golpear a un humano alto. También vemos que tenía dibujada una gran sonrisa. En su funeral, todos los hombres lobos se reúnen para llorarlo. Por su parte, el prota quedó muy triste por lo sucedido, momento donde Schnee trata de consolarlo con un abrazo. Finalmente, el prota puede derramar lágrimas. Aunque cumplió el deseo de su amigo, le duele perderlo. Otro día, el prota se encuentra intrigado de que sus amigas estén vestidas como chicas bestia, pero ellas dicen que las elfas llaman mucho la atención. Por eso siguieron el consejo del prota de usar cosplays. Schnee es la más emocionada porque su maestro dice que le queda muy bonito. Por su parte, el prota se encuentra más emocionado porque están en el imperio draconiano de Kill Mort, un lugar gobernado por Schweir, otro personaje de apoyo y muy amigo del prota. Resulta que este empezó a gobernar su reino luego de que el antiguo emperador enfermara. Aún así, todos sus súbditos parecen estar contentos con su administración. Los nietos de Girard escoltan a los protas hasta donde están ellos, pero como Wolfgang estaba ocupado, deja a Quore a su cuidado. En ese momento, aparece Schweir, que por lo visto es alguien demasiado formal y no deja de llamar maestro al prota. Avergonzado, el chico dice que no deben tratarse con tanta formalidad. Después de todo, son buenos amigos. Por eso pide que lo llame por su nombre Shin. Aparte, Schnee lo convence diciendo que es una orden, así que debería hacerle caso. Pero lo que más le intriga a Schweir es ver a la elfa con cosplay de furro. En fin, el prota le pone al día sobre el fallecimiento de Girard, algo que se esperaba de un noble guerrero como él. Ahora, Schweir pregunta qué planea hacer el prota. Este dice que quiere ir a un lugar sagrado. Entonces, su amigo le dice que le dará el alcance más adelante para que viajen en grupo. Antes de irse, el prota invoca a Nagizuki, el arma personal de Schweir. Él había aprovechado el tiempo para repararla utilizando sus nuevas habilidades de herrero. Ahora, incluso es 5 veces más fuerte que antes. Quedó rotísima. Más tarde, el prota busca en el gremio local alguna misión para subir de rango y acepta la de eliminar goblins. Quore aprovecha para acompañarlos, ya que está investigando el bosque donde el prota y Girard pelearon, para ver si se está recuperando luego del tremendo desastre que causó la batalla. En el lugar, los chicos acaban con varios goblins en cuestión de segundos. Aparte, revisan cómo es la flora del bosque. De regreso al gremio, le informan al chico que tiene un mensaje de Barlux, el dueño del gremio, Pyrelich. Resulta que lo estaban llamando desde el palacio. El prota deduce que es por su enfrentamiento con el Skullface. Encantadas, las elfas deciden acompañarlo. Antes de irse, el chico busca hablar con Wolfgang ya que quiere darle algo. Llegada la noche, le entrega los guanteletes de Girard,
una de sus últimas voluntades era que su nieto los tuviera. Además, el prota le hizo algunas mejoras. De esta forma, los chicos siguen su camino de regreso al reino. Para no perder el tiempo, usan un cristal teletransportador, pero al llegar se dan cuenta que están vigilando la zona. Schnee deduce que esperan el regreso del santuario y recuerda el dolor que sintió cuando el prota había desaparecido. Aquello lo deja muy pensativo, algo que Tiera nota al instante. También le explica que los elfos ven el tiempo de manera diferente, por lo que Schnee debió haber sufrido mucho cuando el prota desapareció de la nada. Ya en el gremio, hablan con Cílica para ver a Barlux. Por lo visto, ellas no saben los detalles del asunto, ya que es algo confidencial. Además, el prota no es un aventurero común y corriente, sin contar con que siempre anda viajando con chicas muy hermosas. Cílica le cuestiona esto porque nunca lo ve con amigos hombres, el único que apenas tiene es Willem. Al mencionar su nombre, todos se quedan callados, porque parece difícil de creer que se haya hecho amigo de alguien tan solitario y que emana un aura tan intimidante. Pronto, llega la hora de hablar con Barlux, donde le presenta al mago Arad. Él era un especialista en las gemas de monstruos, por eso analizó la del Skullface que el prota derrotó. Por eso mismo, le pregunta al chico qué sabe sobre la espada que se estrelló en el palacio, la espada blanca que justo cayó en la habitación de la princesa. Pasa que tiene elementos y materiales muy fuertes. Su poder es casi parecido a la espada del rey, también a la gema del Skullface, por lo que ya saben que el prota está involucrado en todo esto. Él trata de negarlo haciéndose el tonto, pero Arad dice que estuvo analizando la espada a detalles y encontró los mismos restos de maná que en la gema. Básicamente fue como hacer una prueba de ADN, pero con magia. De esta forma fue como descubrieron al prota, pero como tenía una carta del santuario lunar, era de esperarse su gran fuerza. La cosa es que Barlux le informa que la princesa Rione quiere conocerlo. El prota piensa que quiere castigarlo, pero no parece que sea así. Luego le cuenta todo lo sucedido a sus amigas. Schnee piensa que quieren al chico en sus filas militares, o mejor aún, que se case con la princesa, aunque eso no parece motivar mucho al prota. Las chicas no piensan que haya problemas si rechaza el matrimonio. En todo caso, Schnee sugiere que pueden fingir que ella es su prometida. Lo mismo con Tiera y Yosuja, aunque esto último sí sería demasiado raro. Al día siguiente, el prota acude bien vestido al palacio. Luego de esperar por mucho tiempo, es escoltado por Gadras, por lo visto el guardia más fuerte del palacio. En el lugar, Rione lo recibe amablemente pidiendo que la trate con confianza, ya que tal vez terminen peleando codo a codo. La princesa va directo al grano y dice que quería verlo por lo del Skullface, donde le muestra la espada del monstruo. Ella dice que siempre buscan a los más fuertes del reino, aunque suele ser peligroso porque algunos aprovechan para querer eliminarla. En este caso, la intuición de Rione le indica que el prota no tiene malas intenciones. Además, confirma que él fue el que derrotó al Skullface, sin contar con su carta del santuario lunar. Schnee solo se las da a personas buenas. La cosa es que la princesa quiere tener un duelo con el chico. Asustado, Gadras le dice que no se apresure, porque todavía no conocen las habilidades del prota, pero a Rione esto poco le importa y quiere comenzar el duelo cuanto antes. De esta forma, utilizan una esfera de teletransportación para ir a un lugar donde pelear. Se trataba de un campo de entrenamiento para los elegidos. Nadie conoce muy bien el uso de ese lugar, ya que sus esferas de teletransporte son antiguas y solo los llevan a lugares que están programados desde hace mucho. De esta forma, cada uno elige su espada para combatir. De inmediato, ambos chocan sus espadas, como es de suponerse. El prota ajusta sus habilidades con las de Rione para estar a la par en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, pronto nota que ambos usan la misma habilidad Impulso de Vigor, y la princesa muestra que es mucho más fuerte de lo que aparenta. En una de esas, el prota decide terminar la batalla, debido a que la espada de Rione estaba por romperse. Siguiendo las reglas de combates, el prota fue el vencedor y demostró su fuerza, algo que afortunadamente Rione acepta. De lo contrario, seguiría jodiendo con pelear. En eso, ella le ofrece un puesto en el reino, pero el prota lo rechaza. Quiere seguir viviendo una vida libre como aventurero. De todas formas, Rione le pide que le avise si cambia de opinión. Intrigado, el prota le pregunta por qué no usó la espada del Skullface para combatir. La princesa responde que hay una tradición donde el hombre que le regala una espada a una mujer es para pedir matrimonio. Si no cumplían, pues los eliminaban con esa misma espada. Afortunadamente, eso solo pasó a ser una formalidad, pero a Rione le gusta creer que le regalaron la espada. Sin embargo, no lo obligará a casarse. Aún así, todo el incidente de la espada puede traer escándalos en el reino, por lo que el objeto será tomado como un regalo de parte del prota. Así se quitará el reino de encima, menos a Rione. Pero ¿quién querría lo contrario? La cosa es que ella quiere quedarse con la espada. El prota acepta,
siempre y cuando lo dejen entrar en la parte restringida de la biblioteca. Cuando vuelven al reino, se encuentran con el cardenal Greryl hipnotizado. Este manipula los cristales para teletransportar a la princesa y al prota a un lugar desconocido, hecho ruinas. Se trataba de Calkia, la tierra sagrada. Rione no entiende por qué el cardenal hizo algo como eso, pero por ahora debían salir de la zona. El prota usa su telepatía para hablar con Schnee, le cuenta cómo fueron llevados a la ciudad sagrada. La elfa deduce que hay alguien oculto en las sombras, debido a que la magia de control es prohibida. Los chicos quedan de reunirse en la ciudad de Valmer, debido a que si el prota se teletransporta con la princesa, puede causar malentendidos en el palacio. De inmediato, Schnee y Tiera se preparan para ayudarlos. En el camino, la elfa dice que el causante de todo es un demonio, monstruos nacidos del miasma. A diferencia de los monstruos, ellos se alimentan del miasma y se apoderan de ellos volviéndolos agresivos. Por lo visto, este monstruo era de nivel 300, debido a la gran diferencia de niveles. Las chicas en esta ocasión solo se dedicarán a vigilar el castillo. Por eso usan un hechizo de invisibilidad para infiltrarse en el reino. Su principal objetivo era llegar a la mazmorra. Justo en este lugar se encontraba encerrado el demonio causando de todo. Luego de dormir a los guardias, Schnee abre la puerta para hablar con el cardenal Greryl. Él ya no estaba bajo efectos del control, sin embargo, no recuerda casi nada de lo sucedido. La elfa lo tranquiliza diciendo que el prota y la princesa están a salvo. De pronto, unos tentáculos atacan a Schnee. Se trataba del monstruo de nivel 423 llamado Magnumuk. Por lo visto, aquella criatura era tan inteligente que reconoce a Schnee. Posteriormente, empieza a lanzarle ataques, diciendo que los elfos siempre le han hecho la vida imposible a los demonios. A pesar de parecer fuerte, Schnee bloquea sus ataques de manera eficaz. Mientras seguían discutiendo, escucha que mencionan al santuario lunar. Esto le recuerda al prota, ya que los humanos altos, como él, se encargaban de eliminar demonios. Como piensa que ya no existen en ese mundo, le propone a Schnee unirse a su causa para acabar con los humanos normales, recordándole cómo fue abandonada por su maestro desde hace mucho, y ahora las cosas se rigen de mala manera. Sin embargo, Schnee rechaza su propuesta. Si bien ella estuvo enojada hace mucho, guiándose de sus sentimientos para pelear, ahora ha cambiado mucho. Aparte, le dice al demonio que escogió un mal momento. Posteriormente, lo acaba de un tajo con su espada. Antes de perecer, el demonio se da cuenta de que el prota había vuelto, sin contar con que Schnee está chetadísima. Aquí aprovecha para hablar con el rey y darle información sobre la princesa y cómo el cardenal fue controlado para transportarlos a la ciudad sagrada. Por suerte, el rey lo perdona y Schnee le pide ser discreto con la información. Luego de eso, van al encuentro del prota a toda velocidad, algo que no parece gustarle mucho a Tiera. De regreso con el prota, habla con Rione sobre la tierra sagrada. Ella menciona que son lugares que cayeron tras el ocaso. El caso es que está lleno de monstruos súper fuertes. Por suerte, la princesa fue transportada con su espada de luz. En el caso del prota, ya sabemos que podría acabar con cualquiera solo usando sus manos o los objetos de su inventario. Pero quiere ser precavido con eso, si no, llamará más el interés de la princesa. En el camino, ella explica por dónde deben ir para llegar a la salida. El prota dice que pueden saltar los muros para tomar un atajo, pero cada vez que lo intenta es transportado al lugar de donde saltó. Esto extraña mucho a Rione, pero el chico dice que la siga para mostrarle una esfera de luz. Resulta que toda la ciudad sagrada era una mazmorra, por eso no los dejaban tomar atajos, ya que tienen que seguir el camino que marcan las esferas, algo muy parecido a lo que pasaba en el juego. Rione dice que se siente afortunada de estar con el prota en estos momentos, ya que le sabe a todo. Él dice lo mismo, haciendo que se sonroje. De esta forma, tocan la esfera para ser transportados a la siguiente ubicación. El prota es el primero que lo hace para comprobar que no haya peligro. Este gesto caballeroso solo hace que la princesa se enamore más de él. Ya en el lugar, se topan con un monstruo tipo fantasma de nivel 531. El prota le dice a la princesa que no se preocupe, ya que él la protegerá. De esta forma, trabajan en equipo para derrotar al monstruo. Rione queda impresionada por lo que acaban de hacer, sobre todo por la gran espada que se carga el prota. Nos referimos a su katana Kakura. Aquello solo despierta más el interés que tenía la princesa hacia el prota. En la siguiente zona están por enfrentarse a más de 20 monstruos. Aquí el chico se lamenta porque fácilmente pudo salir de las mazmorras en unos minutos, pero debe limitarse por la princesa. En eso se topan con un Gilsai de nivel 684. Rione se lanza contra él pensando que es un simple slime, pero termina atrapada por sus tentáculos.
Rápidamente, el prota la libera advirtiéndole que el monstruo es inmune a los ataques físicos, así que deben utilizar magia para eliminarlo antes de que se vuelva un problema. De esta forma, logran llegar hasta su núcleo y destruirlo, aunque la princesa le da todo el crédito al prota. Ella se dio cuenta de poco a poco que está mostrando más fuerza de la que se imaginaba. Por eso, le dice que no deben contenerse. Al escuchar esto, el prota no puede evitar sonrojarse, sobre todo porque la ropa de Rione fue destruida por el slime. Amablemente, este le regala un poco de ropa y según él, no vio nada. Rione no deja de sorprenderse, pero le pregunta si tiene ropa más grande, ya que por dos grandes razones se le hace apretada. Siguiendo su camino, ella confiesa que no es capaz de utilizar magia más que la básica. Entonces, el prota habla con Schnee para enseñarle a Rione a utilizar el hechizo de imitación. Gracias a ello, puede falsificar hechizos, aunque no son útiles contra armas legendarias, le servirá de mucho contra los monstruos. Recibir tantas cosas del prota sin tener nada que dar a cambio hace sentir mal a la princesa. Entonces, el prota le pide que proteja su reino y a todos los que quiero. Este discurso sentimental sirvió para distraer a la princesa. Poco después, están por llegar al final de la mazmorra. Cuando el prota estaba por dar un paso más, siente algo extraño, como si un ser lo quisiera absorber. Pronto, se da cuenta que en la salida de la mazmorra no había una roca, sino un huevo. Pero según Rione, no era de un monstruo común, debido a que ellos nacen de otra forma utilizando maná. Por lo visto, alguien no quiere que los chicos salgan tan fácilmente de la mazmorra. El monstruo emerge y termina siendo un grifo de hielo. Rápidamente el prota sale volando con la princesa, antes de ser congelados por su aliento. El prota sugiere ser la carnada mientras ella atacará al monstruo. Ambos se ponen las manos a la obra y se lanzan contra el monstruo. El prota esquivó los ataques repetidos del ave y cuando se distrae, Rione la ataca. Sin embargo, esto no fue suficiente para derrotarla, pero de la nada, el prota sale para darle el golpe de gracia. Aquello parecía suficiente, hasta que el grifo revela que tiene la habilidad de curarse. Mientras escapan del monstruo, planean otra forma de escapar. Rione deberá buscar el mecanismo de apertura en la entrada de la mazmorra, ya que el prota piensa que el monstruo fue creado con magia de regeneración, y esta misma debe encontrarse en el mecanismo. En lo que Rione se dirige a la entrada, el prota se siente libre de usar todo su poder mágico para eliminar al grifo. Se quita sus restricciones y se lanza a la batalla. Después de eliminarlo más de 30 veces, la criatura muestra que tiene una esfera blanca la cual absorbe los ataques del prota y por poco, también a él. De la nada, un aura dorada cubre por completo al prota. Esto causa que el grifo ya no se regenere, por lo que el chico acaba con él fácilmente. Sin embargo, aún no sabe qué era esa aura dorada, pero la que tiene más dudas es Rione, que se encuentra con que el grifo ya no existe más. De esta forma, los chicos pueden salir de la mazmorra y van al encuentro de sus amigos. Como estaban un poco lejos, el prota le informa a Schnee que acampará con la princesa. Llena de celos, la elfa quiere ir a su encuentro lo antes posible. Por su parte, los chicos acampan, donde la princesa quiere casarse con el prota al ver todas sus cualidades, aparte de que la trata con más confianza y no con tanta formalidad como lo hacen los de la realeza. A la mañana siguiente, los chicos son despertados por una horda de monstruos que se dirigen a Valmer, el pueblo más cercano. Rione dice que se trata de una inundación. Resulta que cuando la materia de la tierra sagrada se concentra, puede convertirse en una gran cantidad de monstruos. Afortunadamente, Valmer estaba preparado para este tipo de imprevistos. Sin embargo, es un hecho que van a sufrir muchas bajas y daños colaterales. Por eso, los protas piensan unirse a la lucha para evitar tantas pérdidas. Como aún faltan unos días, los chicos tienen tiempo de organizarse y hablar con todos los que puedan para darle su ayuda. El prota habla con el Barón Lact, el jefe del gremio Valmer, para informarle sobre la inundación. Para que lo dicho sea más creíble, le enseña su carta del santuario lunar, pero no era necesario ya que Barón sintió confianza en el chico, por lo que decide declarar Valmer en estado de emergencia. También acepta la ayuda del prota en el combate que viene. Mientras camina por la ciudad, el chico queda intrigado por una tienda llamada Miaulandia. Metros más adelante, se encuentra con Beret, uno de sus tantos compañeros de apoyo en el juego. Mientras toman un café, Beret le pregunta al prota por qué no acabó él solo con la inundación. Pero este responde que no puede revelar todo su poder frente a la princesa, ya que por poco y quiere obligarlo a casarse con ella. De pronto, el prota descubre que hay aún más jugadores como él en ese mundo, aunque varios de ellos eran asesinos de jugadores en su momento. Además, estaban ligados al prota. Tal vez por esa razón tampoco desaparecieron. Beret le dice que Schnee estaba al tanto de ello, pero no le dijo nada al prota.
Por eso, piensa que es un acto de traición. Aunque esto le genera dudas al prota, no cree que la elfa tenga intenciones de dañarlo. De todas formas, ahora lo más importante era detener la inundación. Beret dice que ayudará, porque le puede sacar algunos beneficios monetarios. Más tarde, el prota se topa con Tiera y Yosuja. Ellas lo llevan con Shni, que los presenta ante el señor de Valmer. Aquí organizan cómo acabarán con la inundación. Shni les advierte que esta debe estar siendo dirigida por un monstruo poderoso, así que deben ser precavidos. De esta forma, llega el día del enfrentamiento. Antes de empezar, la elfa le dice al prota que tiene algo que confesarle después de la batalla. Poco después, llegan los monstruos. Ella acaba con una gran parte usando un hechizo poderoso. Lo mismo pasa con el prota y Tiera con su arco mejorado. Cuando le toca el turno a Rione, debe enfrentarse a un monstruo muy fuerte. Por suerte, llega Willem y otros aventureros al rescate. A medida que avanza la batalla, el prota va en busca de los monstruos más fuertes usando un traje de samurái rojo. Aquí prueba su nueva arma maldita, una daga capaz de destruir todo. Aparte, atrae a los monstruos. Así es como encuentra al demonio que estaba dominando la inundación y de una manera espectacular se lanza hacia él, logrando derrotarlo. Esta victoria es celebrada con una gran fiesta donde el prota va acompañado de sus elfas. Rione trata de llevárselo, pero Tiera la distrae, dándole una oportunidad a su maestra para hablar más tranquilamente con el prota. Ella le confiesa que existen más jugadores en el mundo, pero no quiso decirlo porque temía que volviera a ser ese chico frío y distante de antes. El prota la perdona porque él hubiera hecho lo mismo en su lugar. En eso, Shni le pregunta si aún sigue amando a una chica llamada Marino. Él dice que sí, pero a pesar de ello, la elfa lo besa, confesando que lo ama y que lo que siente es real. Por eso no se rendirá con él. De esta manera, nuestro prota seguirá con sus aventuras en una segunda temporada. Esperemos y salga pronto. Eso fue todo por mi parte. Yo me despido y hasta la próxima.